Análisis de la semana 12. Análisis de la balanza de pagos de México de 2002 a 2021. Posición de la deuda externa de enero de 2002 a diciembre de 2021. Las deudas totales expresadas en millones de dólares comenzaron en el 2002 con 163.908.4 pesos, manteniéndose estable hasta el año 2007. Para el 2008, esta deuda pasa a la marca de los 202.229.7 pesos, teniendo un declive para el 2019, bajando hasta 167.974.8 pesos, para estar en una tendencia a la alza hasta el año 2013 con 362.073.9. En el 2018 con 451.573.2. A finales de 2019 con 464.803.6, terminando en 2021 con 447.827.9. Ahora, respecto a las exportaciones totales de enero de 2002 a diciembre de 2021, las exportaciones son primeramente las exportaciones son un conjunto de bienes y servicios vendidos en un país, en un territorio extranjero para su utilización. Junto con las exportaciones, son una herramienta imprescindible de la contabilidad nacional. En la siguiente gráfica se pueden ver las exportaciones totales de México en los periodos de enero de 2002 a diciembre de 2021. Como podemos ver, las exportaciones han ido subiendo con el pasar de los años. Al inicio de 2002 tuvo 10 millones de exportaciones cifra, que fueron subiendo, llegando en el 2008 a casi 30 millones. En este punto se observa la primera caída, esto debido a la conocida crisis financiera de 2008, que claramente afectó al sector del comercio, al igual que el comercio laboral mexicano en términos de cantidad, distribución por sectores y calidad de los empleos. Existió una recuperación y se puede apreciar como difícilmente comienza en el año 2010 y siguió subiendo con sus lógicas variaciones, pero aún así continuó subiendo, sobrepasando el año 2011 los 30 millones, manteniéndose por esas cifras durante los siguientes años, manteniéndose por esos números. Pasamos a otro punto de la gráfica importante, las exportaciones ya en el año 2018. Siguiendo con el 2019, venían con un buen ritmo, llegando a superar los 40 millones en 2 ocasiones por muy poco. Pero lamentablemente, por lo que todos sabemos de la pandemia, hizo que estos números bajaran, por lo que vemos una bajada muy clara a la mitad del año 2019 y en el 2020, teniendo su bajada más clara en los últimos 12 años, llegando a estar por debajo de los 20 millones. El cerrar con fronteras de un día para otro, al tener que despedir personal o directamente no contar con personal de los primeros meses de las contingencias, así como posteriormente tener que trabajar con la mitad del personal o desde casa. En el contar con productos son algunos de los problemas por los que pasó el comercio internacional, pero afortunadamente podemos decir que en este mismo año, a finales, comienza a haber una recuperación y las cifras suben de manera directa, subiendo poco a poco hasta el último registrado en el año 2021. La cuenta corriente desde enero de 2002 a diciembre de 2021. Previamente, la cuenta corriente registra las transacciones económicas, intercambio de bienes y servicios y otros servicios como cobro y pago de rentas de inversión y transferencias corrientes entre los residentes de un país y el resto del mundo durante un periodo determinado. Ahora, viendo la gráfica, podemos ver que en los primeros años presentados están números negativos, por lo que solo que manteniéndose en cifras de 0 a -5, pero no fue hasta el año de 2013 donde sobrepasa y se llega hasta más de -10.
y se empeora la entrada de año 2019. Y para finalizar tenemos que, en este sentido, posterior a la pandemia y debido a la necesidad de reactivación económica, se pudo ver una mejora momentáneamente en el año 2020 y parte del 2022, llegando a estar por encima del 15%, pero en los últimos datos se logra ver una baja radicalmente para regresar a esta normalidad. Inversión extranjera directa. Tiene como propósito crear vínculos duraderos de fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de inversionistas extranjeros en el país receptor. La inversión extranjera directa tiene menos riesgos que la inversión directa y funciona mediante organismos internacionales, gobiernos, corporaciones extranjeras, etc. Se usa para préstamos. La inversión extranjera en el crecimiento o decrecimiento económico de un país. Dentro de inversión extranjera en el crecimiento económico existen variables como el PIB, el empleo, acciones y productividad laboral. La inversión promueve el crecimiento de estas variables que van ligadas a las exportaciones y este tipo de cambio. Y el decrecimiento económico, la entrada de divisas del país y revierte en alguna medida la restricción del financiamiento externo y la salida de flujos de inversión. Tipo de inversión directa o indirecta que debería tener mayor crecimiento. Yo considero que la inversión directa tiene mayor importancia en el crecimiento económico de los países porque negocia con diferentes receptores e incrementan sus variables importantes como en el PIB per cápita, empleo, producción, captación de divisas y estimular el crecimiento. En la gráfica podemos ver cómo se han comportado la IED como IEI. Se graficaron las inversiones de las fechas desde 2009 hasta el 2021. Las dos inversiones tienen en su comportamiento una similitud y se logra ver a las dos desde el trimestre 3 venían bajando las inversiones alcanzando cifras de menos 300,000 y menos 250,000. Ya para el año 2012 se logra ver una subida, pero no dura mucho para después continuar bajando de manera drástica en las primeras dos líneas, alcanzando un poco más de menos 30,000 en cuanto a IED y menos 450,000 en la IEI. Para las fechas de 2015 se ve cómo se mantienen estas cifras sin variar mucho. No es hasta inicios de 2021 donde se ve un pequeño decrecimiento, donde concuerda con la consecuencia de la reactivación de la economía que hizo que todo creciera momentáneamente. Riesgo país de México y América Latina. ¿Cuál es la posición de riesgo país de México a nivel global y América Latina? En lo que va de 2021, el nivel de riesgo país de México pasó de 199 puntos base hasta 211 puntos, en donde se encuentra al cierre del viernes pasado, un incremento de 6% en dicho periodo, aunque este nivel sigue siendo 52.6% por debajo de los 445 puntos alcanzados el 28 de marzo de 2020 durante la pandemia. El riesgo país de México, medido por medio de índice de bonos de mercados emergentes global, se ubicó el 14 de enero de 2022 en los 358 puntos base, equivalente a 3.58 puntos porcentuales, 10 PB superior al nivel de cierre de 2021, luego avanzar un PB la semana previa. En lo que va de 2022, el MBIG de México registra un crecimiento acumulado de 11% PB. ¿Qué países de América Latina tienen un menor riesgo país que México? En la publicación de Joseph Morgan Shows sobre el riesgo país de las economías latinoamericanas, el 30 de marzo de 2022 sitúa a Panamá como el tercero con menor riesgo por encima de México y solo es superado por Chile y Uruguay.
¿Qué países tienen más alto riesgo país en el cual no recomendarías invertir el corporativo Walmart para expansión del mercado de esta región de América Latina? Bueno, ya conocemos un poco más acerca de lo que es el riesgo país. Ahora conoceremos el riesgo país de algunos países de América Latina. Podemos ver que la mayoría de los países tiene un riesgo país entre el 5 y el 3%. Ahora, contestando a la pregunta, tenemos que los tres países con mayor riesgo país y donde de ninguna manera se le recomienda a Walmart invertir son Venezuela, con un riesgo país de 375.97, El Salvador con 22.91 y Argentina con 18.40. Le pueden seguir dos o tres países con 7%, pero yo creo que aún así se podría llegar a pensar o investigar más si estaría bien invertir ahí. No me puedo. Evaluar el riesgo país es necesario para el plan de expansión e inversión. ¿A qué otros riesgos puede enfrentarse una empresa con operaciones internacionales? Al evaluar el riesgo país es importante antes de hacer un plan de expansión, debido a que el riesgo país de la exposición a pérdida financiera a consecuencia de problemas macroeconómicos y o políticos de un país receptor de inversión. Esto nos quiere decir que mientras mayor sea el riesgo país, mayor será la probabilidad de incumplimiento soberano y el costo de financiamiento nacional o internacional de las empresas a interior de un país. Un mayor riesgo país implica principalmente mayor especulación y menos incentivos para la inversión directa, y con esto se puede decir que si es necesario, ya que para expandir o la inversión necesitas tomar la decisión que si irá bien en el país, pensando si habrá ganancias, si el público le gustará, si el país no tiene deudas, etc. Pero además de ese riesgo hay otros a considerar, como por ejemplo el riesgo de mercado, que es el negocio a que el valor de un activo disminuye a causa de las variaciones dadas por las condiciones del mercado, que pueden ser por los precios de valor, el tipo de interés o cambio, o el cambio de los precios de las materias primas. Otro riesgo a considerar de tipo de cambio es la tasa de tipo de cambio que está dada por el mercado y hace referencia a los posibles cambios de cotización de una divisa frente a otra, de manera en la que, dependiendo de la posición que llegamos, la volatilidad de la moneda y el espacio de tiempo que consideramos un movimiento de valor puede hacernos ganar o perder valor.